En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón sobre Judá, 7 años y 3 meses. Después en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá, 33 años. En total, su reinado duró 40 años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los Jebuseos que habitaban aquella tierra. Ellos le dijeron a David: tú no entras aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen: David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sión, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. Bien, continuamos con esta historia de David. Ya hoy lo tenemos como rey. Ya nos lo están presentando como rey, cómo dio sus pasos para convertirse en el rey de Israel. 7 años en Hebrón, una tribu de Israel, que es la tribu de Judá. Luego todo Israel en Jerusalén por 33 años. Finalmente le da por ir a Sión, ¿sí?, a la tierra de los Jebuseos, que era uno de los pequeños enemigos de Israel que también vence. ¿Sí? Y esa es la primera lectura de hoy. Pero tiene dos palabras bien interesantes, o al menos dos frases bien interesantes. Primero, recuerda la lectura, la primera frase que Dios le dice a David: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Y al final termina diciendo: el Señor estaba con él. Yo creo que son dos cosas bien interesantes. El Señor le había dicho a David: tú serás el guía de mi pueblo, y por ende yo estaré contigo. El hecho de que David estaba guiando a Israel le daba el derecho de que el Señor estuviera con él, lo condujera, lo bendijera. Eso es lo que yo pienso y lo que muchas veces digo. Cuando uno conduce a su pueblo, y que no es su pueblo, o sea, es el pueblo del Señor. Cuando uno conduce al pueblo del Señor, entonces el Señor siempre va a estar con uno. Una de las tareas más bonitas que nos deja esta enseñanza o esta historia de David, esta primera lectura de hoy, trata siempre de conducir de la mejor manera al pueblo, pensando, porque así lo es, pero piénsalo primero, que es el pueblo de Dios. Pensando que es el pueblo de Dios, vas a conducir al pueblo, y al conducirlo, pues el Señor va a estar contigo. Yo siento que cuando a veces olvidamos de que aquel que estamos acompañando es el pueblo de Dios, como lo olvidamos, entonces por eso es que ya el Señor no va a estar con nosotros, ya no nos llueve la misma bendición. ¿Sí? Ya la misma bendición no llueve sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos conduciendo de la mejor manera al pueblo de Dios. Cada uno de nosotros es un rey, es un guía. Cada uno de nosotros es un pueblo y tiene a su disposición un pueblo de Dios. La familia, el lugar del trabajo, un ministerio, o sea, donde trabajes, donde te desenvuelvas, lo que tengas en tu vida, piénsalo: tú eres un pastor, tú eres un rey puesto por el Señor. Y lo que está al frente de ti o lo que está a cargo de ti es el pueblo de Dios. Gobiérnalo de la mejor manera, pensando que lo estás haciendo para Dios. Y al pensar lo que le estás haciendo para Dios, entonces el Señor será tu guía y el Señor siempre estará con uno. A veces uno siente que el Señor ya no está con uno. La gran pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿por qué el Señor me abandonó? No,
La mejor pregunta que uno se puede hacer es, ¿será que yo no estoy conduciendo bien al pueblo de Dios? Porque si yo lo condujera bien, pues el Señor siempre va a estar conmigo, porque soy un buen guía, un buen pastor. Si el pueblo se va, es porque yo tengo que recapacitar. Yo muchas veces lo digo, y lo digo como con mucho respeto, de que a veces decimos que es que la gente ya no va a misa, que es que la gente ya no cree en Dios, que es que la gente ya no busca los sacramentos, y somos siempre felices echando la culpa al pueblo. ¿Por qué mejor no nos hacemos la pregunta por el pastor? ¿Por qué la gente dejó de creer en Dios? ¿Por qué la gente dejó de ir a la Eucaristía? ¿Por qué la gente dejó de celebrar los sacramentos? Yo creo que la gran pregunta, y con una bonita reflexión de esta primera lectura, no es que la culpa sea del pueblo. ¿Por qué no pensar que la culpa puede ser del pastor? ¿Por qué no pensar que la culpa puede ser del que guía al pueblo? Y eso pasa también en familia. Que es que ya no se reúnen, que es que ya no llaman, que es que ya no visitan, es que son muy malos, son desagradecidos. Puede que sea verdad, pero también la pregunta es cómo yo lo estoy haciendo, cómo yo estoy gobernando. Porque si dejaron de reunirse, si dejaron de llamar, si dejaron de hablar, es porque yo también en mi gobierno no lo he hecho bien. Entonces, es válida la pregunta de hoy. No le eches solo la culpa al pueblo. Revisa cómo lo estás haciendo tú como pastor y como guía. Porque los desagradecidos no solo son los que se van. También hay que revisar cómo yo estoy siendo, cómo estoy haciendo mi labor. Así que con la primera lectura de hoy no se le olvide, el Señor siempre va a estar con nosotros cuando guiamos al pueblo. Y si lo guiamos bien, pues el Señor permanecerá con nosotros. Y no solo el pueblo es el desagradecido y el malo cuando se aleja o cuando no vuelve. También yo como pastor puedo preguntarme, ¿será que yo no lo estoy haciendo bien? Así que revisémonos con esa primera lectura para poder ser de esos reyes al estilo del corazón de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Bien, y aquí tenemos la otra parte de esta historia, y es la acusación de estas personas a Jesús o hacia Jesús, porque está hablando, sus palabras son escandalosas para esos oídos tan santos, y entonces era más fácil decir, está poseído. Y eso, decirlo, eso es un pecado. Yo voy a hacer una reflexión hoy y la voy a hacer como con mucho respeto. Yo he escuchado que ciertas personas dicen, por ejemplo, hablamos del Papa, que es muy moderno, que es el Papa negro, o que va a acabar con la iglesia, o sea, porque él dice algunos comentarios, algunas frases, y que como hay algunos que no están preparados para escuchar ciertas verdades, empiezan a hablar mal de él. Aquí viene este evangelio. Si estás hablando mal de un ungido, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Y ese pecado no tiene perdón. Hablar mal del ungido, y lo aprendimos con la historia de David. Hablar mal de los ungidos de Dios no está bien. Porque estamos diciendo de que entonces no lo ungió Dios. Estamos dudando de la unción. Y eso no se puede hacer. Yo no puedo dudar de la unción de Dios. Aunque Saúl estaba actuando mal, David nunca dejó de reconocer de que era un ungido de Dios. No era no era David el que lo tenía que castigar, era Dios. Y por eso David nunca permitió que lo matasen o que hablasen mal del ungido de Dios, aunque lo estuviera haciendo mal. Porque no puede
renegar de la unción de Dios. Y esto es bien importante, porque a veces nosotros nos atrevemos y algunos movimientos tan puros se atreven a hablar mal, especialmente del Papa, y de decir cosas que no son. Y yo voy a decir algo, aunque lo fueran, yo no soy quien para hablar contra un ungido de Dios. No me corresponde a mí. Entonces, yo creo que una bonita invitación con este evangelio es: cuidémonos siempre de esos comentarios contra los ungidos. Y cada uno de nosotros puede ser un ungido y uno tiene que aprender a respetar el ministerio del otro. Uno tiene que aprender a respetar la unción del otro. A nosotros en nuestra vida personal se nos queda es aquel que hable de Dios. No podemos decir que tiene el demonio. Que de pronto su enseñanza vaya en contra de mi doctrina es muy diferente. Pero de ahí decir que viene del diablo, no. Porque también es un ungido de Dios, está hablando de Dios. Y esto es, y esto es algo que a veces nosotros, yo con mucho respeto, lo digo, y sé que a algunos de pronto no les va a gustar, no lo van a entender, pero a veces en nuestra misma religión, en nuestra misma fe, tenemos un trato como hasta diabólico con ciertos hermanos nuestros. Y están hablando de Dios. Entonces, ¿por qué los voy a rechazar? Que no los escuche, que no los siga, es una cosa muy diferente. Pero de ahí a decir que tienen el diablo, eso ahí es donde entra este evangelio a decir: venga, están errados en su doctrina, pero están hablando de Dios, están hablando del bien. Que no lo están sabiendo enseñar es muy diferente, pero de que lo están enseñando, lo están enseñando. Están enseñando a ser buenos, con una doctrina un poco diferente a la mía, pero la esencia, ¿cuál es? De ser buenos. Es que yo a veces veo que la pelea de las religiones hoy, estamos peleando por doctrina, pero en realidad la esencia es igual. Todos luchamos por el amor, por el perdón, por la unidad. Eso es la esencia. Que la doctrina sea diferente es una cosa muy distinta. Y eso tiene que ser claro. Y yo te invito a que lo tengas claro en esta mañana, en este día. La lucha por la religión hoy es la lucha por la doctrina, por poseer la verdad, pero no la esencia de ser buenos. Todas las religiones buscan el bien. Que no lo sepan buscar, que no lo busquen completamente, pues entonces nuestra lucha será por evangelizar, por hacer consciente. Pero de ahí a decir de que son del diablo, ahí es donde viene este evangelio a decirnos: no, no. Si hablan de Dios, vienen de Dios. Que están en un error desde la doctrina, sí, pero no desde la esencia, que es el anuncio de Dios. Así que vamos a pedirle a Dios esta mañana que nos ayude a iluminar doctrinas, a que las personas tomen en cuenta y caigan en cuenta de lo que van enseñando, sí, pero que a nosotros nunca nos permita renegar de alguien que habla de Dios. Que nosotros que nos libremos de acusar, de juzgar, de difamar a una persona que está tratando de hacer el bien de manera errónea, pero en el fondo está tratando de hacer el bien y hace más bien que mal, porque está anunciando el amor de Dios. Vuelvo y repito, el problema es de doctrina, pero no de esencia. Y por eso decía, yo sé que a algunos como que no les va a parecer, pero quiero que me entiendan. Yo quiero que me entiendan por qué, porque es que la lucha mía y el sueño mío es que todos amemos a Dios y que todos luchemos por ser buenos. Es que eso es lo que quiere Dios con todos. Que todos estemos bien, que todos seamos una familia, que todos seamos una unidad. A veces la doctrina no nos lo permite, está bien, pero que al menos la esencia sí. Librémonos de esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Librémonos de eso. No juzguemos, no condenemos y menos tratemos de diabólico a alguien que está anunciando al Señor, aunque sea de manera errada. Oremos mejor por la purificación de la doctrina, por el entendimiento de la verdad. Pero ojo, a ser buenos pastores y buenos guías según el corazón de Dios, para que Dios siempre permanezca en medio de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Recordemos entonces que esta noche tenemos clase de Biblia y que la clase comienza a las 7 de la noche por Oxy Espiritual en YouTube. Oxy Espiritual comienza las clases de Biblia. Listo, comenzamos con los profetas. Vamos a comenzar con ellos, así que nos esperamos esta noche a las 7. También estamos promocionando un viaje para Italia. Ustedes saben que yo soy sacerdote vocacionista y que este año nuestro fundador va a ser declarado santo y la canonización es en mayo. Entonces aquellos interesados en el viaje a Italia, ¿listo? Un viaje a Italia que será del 13 al 23 de mayo para participar en la misa de canonización y también para hacer un tour por Roma, ¿sí? Por todos estos lugares santos que son tan bonitos. Si alguien está interesado, por favor déjenmelo saber en un mensaje de texto o escríbame en un comentario en YouTube para yo conectarlo con la persona que está encargada. ¿Ok? Nos vemos entonces también esta noche a las 7. Jesús, María y José.